En este octavo encuentro de la serie de devocionales llamada Tras los Pasos del Maestro, la cita de hoy corresponde a dos grandes preguntas que Jesús les hizo a sus discípulos. La primera de ellas está en Mateo 16:13, donde el Señor les pregunta: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y la segunda pregunta es todavía más personal. Está en el verso 16:15, donde Él les pregunta: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Basándome entonces en estas dos referencias, el devocional de hoy se titula Conociendo correctamente. No sé si sabrán, pero una de las cosas que más disfruto en mis tiempos libres o de estudio o de recreación es tomar mate amargo. Me he dedicado a probar muchas hierbas de marcas comerciales, tuve la oportunidad también de tomar alguna yerba brasilera y me gustó muchísimo encontrar el sabor y las diferencias. Tengo lógicamente una yerba preferida y cada uno tendrá la suya. De hecho, conozco gente que toma mate y no le importa la yerba. Gustos hay para todo el mundo. Hasta hace un año no sabía cómo era la producción de la yerba y el empaquetado, hasta que me topé con un programa periodístico acerca de cómo vive o lo que implica ser un yerbatero o tarefero, el esfuerzo de toda esa gente para cosechar la hoja del mate. Un buen yerbatero tiene que juntar más de 240 kilos de hojas por día para que eso le signifique aproximadamente 3.000 pesos, lo cual son 12 horas de trabajo de alto rendimiento físico, no importa si hay sol, humedad, frío, lluvia, no importa el hábitat. Para colmo, mientras miraba el documental, estaba tomando mate, y cuando veía el esfuerzo de los yerbateros, cada sorbo me iba costando más. Uno de ellos decía que estaba agradecido por tener ese trabajo, porque de esa manera él le daba a sus hijos la posibilidad de estudiar y buscar otro horizonte. El periodista al final del programa concluye reconociendo el gran sacrificio que hace cada trabajador, y resultó ser tan significativo para él que termina diciendo que ahora cada vez que abra un paquete de yerba, sea la que sea, recordará los rostros de esas personas con los que compartió 10 días de su vida. Ese programa me emocionó mucho. Conocí en parte todo el sacrificio que implica que yo pueda disfrutar cada mate. Conocí quiénes eran aquellos que hacen posible y de forma tan sacrificada esta realidad que se disfruta en los hogares tan fácilmente. Es que el conocimiento tiene poder para transformar, del mismo modo que nos da también la libertad de seguir indiferentes. Uno puede ver ese programa y seguir desperdiciando la yerba. La verdad que la actitud que tengamos sobre el conocimiento siempre será de carácter individual. Sin embargo, lo que sí sé en cuanto al conocimiento es que lo que hacemos siempre tiene consecuencias, no solamente en nosotros, sino que muchas veces también afecta a otros. Ahora, volviendo a la pregunta que Jesús le hace a sus discípulos, esta de ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Básicamente Jesús pregunta: ¿qué conoce la gente de mí? Y Mateo se encarga de darnos 4 formas de respuestas que generalmente existen sobre Jesús. La primera surge al señalar dónde se efectúa la pregunta. Y Mateo se refiere a Cesarea de Filipo, uno de los territorios más paganos de aquella época. Era una ciudad elevada y se daba culto a muchos dioses que se resumían en el dios griego llamado Pan, el dios de los pastores, decían. Del mismo modo que había un templo dedicado a César Augusto, entre otros dioses conformes a la mentalidad humana. En aquella ciudad se descubre que aún con toda su idolatría no habían conocido nada en cuanto al Dios vivo y verdadero. Siendo aún la reliquia de Herodes el Grande, nada de la verdad de Dios emergía de esa ciudad. En 1 Corintios capítulo 1:21, Pablo nos muestra que el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Es más, los líderes del mundo, con todo el poder para acceder al conocimiento, en cuanto a la sabiduría de Dios, ningún gobernante de este siglo la pudo entender. Esto está en 1 Corintios capítulo 2, versos 7 y 8. Cesarea entonces se corresponde con las dos realidades cuando nos referimos al mundo. Primero nos define al sistema corrompido e irredimible que está obrando en los no creyentes, como Pablo declara en Efesios capítulo 2, verso 2. Este mundo sistemáticamente se opone a Dios y rechaza a Cristo. Entonces la primera respuesta a la pregunta que hace Jesús surge de este lugar. Básicamente Pablo infiere que la sabiduría corrompida de este mundo conceptualizaría a Jesús como la locura misma, lo rechazaría. La segunda respuesta que Mateo señala es a través del contexto religioso. Eso lo podemos ver en el principio del capítulo 16, en el verso 1. Jesús, una vez más, entre tantas otras, es confrontado en su identidad, porque los religiosos insistían con señales y milagros asombrosos para que puedan despojarse de toda duda. Y Jesús, días previos, en el capítulo 15 de Mateo, se menciona que había realizado por segunda vez la señal de alimentar a 4.000 hombres, sin contar mujeres y niños, y solo había tenido en sus manos 7 panes y unos pocos pececillos. Mateo 15 aclara lo siguiente en el verso 30, y se les acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó,
de manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar, a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Para colmo, fariseos y saduceos eran grupos antagónicos a nivel religioso, pero no tenían ni la mínima coherencia cuando se tratase de complotar contra el Señor para tentarle, tratando de menoscabar su identidad mesiánica como el Cristo. Así es que le piden una señal del cielo, algo más espectacular todavía. ¿Cómo van a querer, pienso yo, ser recompensados por Dios partiendo desde la incredulidad? Nosotros sabemos, por lo que dice el contexto escritural en Hebreos 11:6, que sin fe es imposible agradar a Dios. Dios no galardona a aquellos que lo buscan desde la incredulidad. El mismo Nicodemo, como lo vimos en el quinto devocional, cuando se acerca al Señor, reconoce que saben que ha venido de Dios porque nadie podía hacer las señales que el Señor hacía. Eso está en Juan 3:2. Jesús mismo le responde que si son capaces de distinguir por medio de las nubes si viene o no tempestad, pedir una señal más entre tantas era un acto de hipocresía, porque ellos rechazaban que Jesús sea el Señor, que Jesús sea el Cristo. La Biblia es un testimonio fiel en cuanto al conocimiento de Dios. Sin embargo, aunque podamos entrar en ese vasto océano teológico, sin fe sería como quedarnos con la humedad de la orilla, porque en cuanto a Dios la razón siempre va a ser sierva de la fe, porque los religiosos en la antigüedad conocían de Dios, pero no conocían por la fe a Dios. Conocían la ley, la letra, las reglas, pero eran indiferentes al espíritu de la palabra, no eran receptivos a las verdades que la fe traía sobre el conocimiento, que en definitiva siempre redundó sobre lo mismo, en amor a Dios y al prójimo. Por eso Pablo señala que la incredulidad es algo común al hombre, sea por la vía que sea, la religión o la filosofía, sea por la dureza del corazón o la debilidad de la razón. La incredulidad es común al ser humano. En 1 Corintios 1:22, cuando dice que los judíos piden señales, Pablo responde en el verso siguiente que los judíos encontraron en Cristo piedra de tropiezo, una desilusión, contrario a todo lo que ellos deseaban. Y es paradójico, porque la religión judía fue incrédula acerca de que Jesús fuese el Cristo y encontró en él una piedra de tropiezo. Lo tercero que señala Mateo y responde a la pregunta del Señor es la opinión que tenían las personas sobre Jesús. Sus discípulos seguramente indagaron y las opiniones eran respetables, sin embargo equivocadas. Básicamente el pueblo reconoció 3 figuras proféticas pertenecientes a Israel en el rostro de Jesús. Y cada una de ellas al menos infieren que ellos tenían una creencia de resurrección, pero había algún grupo de tradicionalistas que creían también en aquella época en la reencarnación. La gente creía que Jesús era Juan el Bautista resucitado de los muertos, y aunque es cierto que había semejanzas entre ellos, el fin de toda profecía era que Jesús viniese a ser el Salvador del mundo. Juan había reconocido la autoridad del Señor como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que mientras el ministerio de Juan había sido preparar el camino para que los hombres conozcan a Jesús, Jesús se presenta como el único camino que puede hacer que los hombres vengan al Padre, solo y únicamente Él. Otros identificaron al Señor con Elías, el profeta, que confrontó la apostasía de Israel con el poder de Dios y los milagros con la oración. Así todo también fue un predicador de la verdad. Sin embargo, Elías tuvo su alcance limitado. Aún su propia fe sufrió dificultades, pero Jesús siempre permaneció firme cumpliendo el propósito de Dios a la perfección. Finalmente, un grupo decía que el Señor era Jeremías, el predicador en los tiempos del cautiverio. Jeremías fue identificado como un siervo sufriente porque fue rechazado por los líderes de la nación. Él predicaba acerca del juicio y el arrepentimiento, algo muy semejante también al Señor. La gente sabía que Jesús tenía algo especial, pero no sabían cuán especial era Él. Jeremías, Elías y Juan el Bautista representaban figuras de relevancia para la fe judía y sin embargo ninguno de ellos podía describir la mesianidad de Jesucristo. Y es que esta falta de distinción es surgida desde la ignorancia. Por eso Pablo en 1 Corintios capítulo 1 y capítulo 3 señala algo similar, y es que los hermanos de aquella época estaban con celos entre ellos y hasta dividiéndose en nombre de Pablo, Apolos, Cefas y hasta Cristo. Y alguno me dirá, bueno, pero Cristo es el Salvador. Es que estamos de acuerdo, pero Pablo señala que el problema no estaba en los nombres, sino en la actitud de los corintios, porque ellos partiendo de un orgullo selectivo, el efecto terminó siendo un rechazo entre hermanos. Por eso en el capítulo 1, verso 13, Pablo les dice, ¿acaso Cristo está dividido en fracciones? ¿Fui yo Pablo crucificado por ustedes? ¿Fue alguno de ustedes bautizados en el nombre de Pablo? Por supuesto que no. Y en el capítulo 3, verso 11, él aclara porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. No hay otro nombre. Entonces surge la pregunta, ¿qué es lo que hizo que los hombres confundan a Jesús con otro que no es Él? La verdad
Claramente se ve que el pueblo estuvo bajo un montón de tradiciones, pero no conformaron su conocimiento basados en la verdad. Esa ignorancia les hizo que no pudieran distinguir quién era realmente aquel cuyas señales estaba mostrando lo que ningún profeta había podido mostrar hasta la fecha. Y esto también surge cuando el pueblo de Dios cae en la ignorancia de lo que Dios ha revelado por medio de su palabra, como los corintios, que no distinguieron la verdad sobre Cristo, sobre la unidad de la iglesia, sobre la fe en Cristo como el único medio de salvación. Y ellos se estaban dividiendo. Cuando el pueblo no es enseñado en la verdad, divaga fuera de ella y pierde la capacidad de distinguir algo tan esencial como lo es responder ¿quién es Jesús? Finalmente, y en cuarto lugar, Mateo señala que Jesús le pregunta directamente a sus discípulos, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Básicamente, la declaración de Pedro reconoce la mesianidad de Jesús como el enviado de Dios, del mismo modo que reconoce que Él era el Dios hecho hombre. Esta frase no es producto de una capacidad natural de Pedro, ni producto de su coeficiente intelectual. Jesús le dice, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Básicamente lo pone en una situación de ser un hombre común pero bendecido, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, es decir, no es de invención humana, sino mi Padre que está en los cielos. Y en cuanto a esto quiero señalar finalmente 5 puntos concatenados y terminar este devocional. La confesión de Pedro es la confesión de la fe cristiana. Pedro, mucho tiempo después, en su primera carta, capítulo 2, verso 6, dice que el que creyere en el Señor no será avergonzado. Para los que creen, Él es precioso. Lo segundo es que la confesión de Pedro fue revelada por Dios, por lo tanto, es la palabra de Dios. En 1 Pedro 1:25, él dice que es la palabra de Dios la que permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Lo tercero es que la confesión de Pedro no es Pedro. Él mismo escribe en 1 Pedro capítulo 2, verso 21, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dice Pedro. Y en el 2:24 dice, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Así que teniendo en cuenta que la confesión de Pedro no es Pedro, podemos decir claramente que la confesión de Pedro es Cristo. Por eso lo vemos escribiendo en 1 Pedro 2:4, que el Señor es la piedra viva desechada por los hombres, mas para Dios es escogida y preciosa. En el verso 2.6 se refiere a Jesús como la principal piedra del ángulo. En el 2.7 dice que Él es la cabeza del ángulo, y en el 2.8 Él es la piedra de tropiezo y roca que hace caer a los desobedientes. Así que finalmente la confesión de Pedro, que es Cristo, es entonces la roca sobre la cual Jesús mismo edificaría su iglesia. Razón única por la cual las puertas del Hades no prevalecen contra ella, porque ni siquiera las tinieblas espirituales ni el poder de la muerte pueden prevalecer sobre la obra de Jesús a través de su iglesia. La pregunta que surge aquí es entonces cuánto conocemos de Jesús, pero también cuánto conocemos a Jesús. Porque el plan de Jesús es que el mundo le conozca a Él por medio de nosotros, que somos su iglesia. Y como su iglesia, Pedro en su segunda carta, capítulo 1, verso 5, nos va a decir lo siguiente. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Jesús preguntó, ¿quién dicen ustedes que soy yo? ¿Qué respuesta entonces le daríamos al Señor, estimados hermanos? Que realmente podamos llevar una vida que confiese al Señor, pero también que le conozca. Que Dios te bendiga.